Vamos a ver el 13º video de la materia de estática, cuerpos en equilibrio en tres dimensiones. Pero si te gustó antes, primero quiero pedirte que des un like al video y suscríbete. También me ayudaría si compartes estos videos o el canal a tus amistades o compañeros. Gracias. El problema es el siguiente, dice, un cuerpo está sostenido por tres cables, como se muestra en la figura. Aquí está la figura, está el eje el eje X y el eje Z está suspendido por debajo del cable. Entonces un cable llega hasta el eje Z de las negativas y es axial. Otro de los cables está entre el eje X y Z y otro cable está en el eje X, también es axial. Y el peso, el cuerpo. Las distancias aquí son 24, 28, 45, 18 y 26. Dice, el peso del cuerpo, determinar el peso del cuerpo sabiendo que la tensión en el cable AD es de 924 libras. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las distancias, como hemos venido haciendo o desarrollando. Entonces, desarrollo, vamos a ponerle aquí desarrollo. Entonces vamos a poner el cable AD, ese es el que conocemos, AD. Vamos a encontrar la distancia de X. Ahora, el cable AD es este, de aquí hasta acá, y el cuerpo, como el cuerpo va hacia abajo, entonces la tensión va hacia arriba. La tensión va hacia acá arriba. Está en tensión con el cable. Entonces vamos a encontrar la distancia en X. Este cable está con respecto a X en el sentido negativos, como va hacia allá, de aquí hasta acá son 26 pulgadas. Entonces son menos 26 pulgadas. Ahora, el cable de Y es de aquí hacia arriba. Entonces son 45 pulgadas. Y en dirección Z es en los positivos, es de aquí hasta acá. O sea, de este punto hasta acá son 18 pulgadas. Entonces vamos a encontrar la distancia total. Permítame. Esta es la componente de la fuerza total. Es la componente que hace esta tensión con respecto al eje X. Esta es la componente. Ahora vamos a sacar para Y. Hacemos exactamente lo mismo. Fy sobre 45. Y sabemos que 924 entre 55 nos da 16.8. 16.8. Entonces más despejamos. Por lo tanto, Fy es igual a 16.8 que va a multiplicar a 45. Entonces nos da 16.8 por 45 y nos da 756 libras. 756 libras. Este es para Y. Y es la componente de esta tensión con respecto a Y. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer para la fuerza en Z sobre 18 es igual a 16.8
Por lo tanto, Fz es igual a 16.8 por 18. Entonces nos da 16.8 por 18 y nos da 302.4. 302.4 libras. Esto es en Z. Quiere decir que esta tensión hace una fuerza en dirección a las zetas de 302 libras. Ahora, si queremos comprobar si esto está bien, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Podemos elevar este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, sumamos, sacamos raíz cuadrada y nos tiene que dar 924. Vamos a ver si está bien. La fuerza total es igual a menos 436.8 al cuadrado más 756 al cuadrado más 302.4 al cuadrado. Si haces esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado y le sacas raíz cuadrada, sabemos que la fuerza total es igual a 924 libras. 924 libras. Puede haber salido 923.8.9, pero tiende a ser 94. Entonces está bien, mira, aquí está 924, 924. Entonces vamos a hacer ahora para la siguiente cable. Vamos a hacer para el siguiente cable exactamente lo mismo y luego posteriormente para el siguiente. Y al final vamos a sumar las sumatorias en X, las sumatorias en Y y las sumatorias en Z. Vamos a hacer para el cable AB, o sea, este, AB. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Si tienes alguna duda, puedes preguntar y con gusto te la resolvemos. La tensión va hacia acá arriba del cable. Entonces, con respecto a X, la distancia que hay de acá hasta acá son positivas y me da 28. 28 pulgadas. En DY, la distancia que recorre el cable de aquí hasta arriba son 45 pulgadas. Y en DZ no tiene componente en Z porque está sobre el eje X, es axial. Entonces nos da 0. Entonces lo mismo, sacamos la distancia total, es este al cuadrado más este al cuadrado, sumamos y sacamos raíces cuadradas, nos da lo siguiente: 28 al cuadrado más 45 al cuadrado igual, raíz cuadrada me da 53 pulgadas. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí se pone que son 53 pulgadas. Ahora vamos a sacar la fuerza total. Sería la fuerza en X por la distancia por 28 más la fuerza en Y por la distancia 45. Te recomiendo que veas los videos, dos videos antes de este video, para que veas cómo sale el problema, las fórmulas y su aplicación y el porqué de este desarrollo. Fz sobre 0. Esto se nos va a hacer 0. Y esto es igual a la fuerza total, que es el cable AB sobre 53 pulgadas. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos estos dos 0 y nos queda en función de X. Hacemos 0, ahí sale Y. Hacemos 0 y ahí ya no hay Z. Entonces vamos a despejar. A ver, permíteme, deja sacar la inversa de 53. Sale mucho decimal. Vamos a ver. Fx es igual sobre 28, que esto es igual a la fuerza AB sobre 53 pulgadas. Entonces, por lo tanto, despejando, Fx es igual a la fuerza FAB, que va a multiplicar a 53 entre 28. Y nos da lo siguiente. Nos da que Fx es igual a... Perdón, aquí estaba haciendo la suma y aquí despejé mal. Aquí puse mal, la puse invertido. Una disculpa. Sería así: Fx es igual a
AB, que va a multiplicar a 28 sobre 53. Aquí está, aquí lo había puesto al revés, es esta. Entonces, por lo tanto, la fuerza X, F de X, sería 28 entre 53. 28 entre 53 nos da punto 528. Punto 528 libras. Pero nos queda en función, nos queda así, mira, Fx es igual a 0,528 en función de la fuerza en el cable AB, y son libras. Es esta. Vamos a hacer lo mismo para el cable FY. FY es igual a sobre 45 es igual a FAB sobre 53. A ver si no lo pongo no volteado. Entonces, por lo tanto, FY es igual a la fuerza del cable AB, que va a multiplicar 45 sobre 53. Este pasa multiplicando, como hicimos acá. Entonces nos da FY, nos da 45 entre 53, nos da 0.849. 0.849 FAB en libras. Si estás siguiendo el procedimiento, es exactamente lo mismo. Esto lo vamos a ver en otros procedimientos y vamos a empezar a razonar. Hasta ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo. Para FZ es 0. Entonces, aquí no hago lo mismo, no sumo el cuadrado ni al cuadrado y le saco raíz porque no tengo una fuerza total. A lo mejor el resultado me saldría en función de la fuerza total. Entonces vamos a hacer para otro cable y al final vamos a hacer sumatoria en X, sumatoria en Y y sumatoria en Z. Permítame. Vamos a sacar ahora el cable AC de aquí hasta acá y nos va a quedar en función de AC. Entonces, la distancia que hay en X, el cable este está sobre el eje X, sobre el eje Z, perdón, no hay X, es axial. Entonces en el eje X es 0 y el cable está sobre el eje Z. Entonces la distancia en Y, que es la altura de aquí hasta acá arriba, de acá hasta acá arriba, son 45 pulgadas. Y el cable DZ, que es de aquí hasta acá, son menos 24 pulgadas. Entonces, la distancia total es exactamente lo mismo, son 45 al cuadrado más 24 al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y nos queda 51 pulgadas. O sea, de aquí a aquí son 51 pulgadas. Ahora, la fuerza total nos daría de la siguiente forma. La fuerza en X sobre 0, vamos a ponerle, el cable es la fuerza AC sobre 51. Esto se hace 0. Entonces, el cable Fx es igual a 0. Ahora, no hay fuerza. Esto indica que no hay ninguna fuerza con respecto a X. Ahora, la fuerza en Y sobre 45 es igual a FAC sobre 51. Todo despejando nos queda lo siguiente. A ver si no escribo al revés. FY es igual a F, porque queda en función de de 45 entre 51. El resultado va a quedar en función de esto. Aquí está, mira, esta es una función. Entonces, la fuerza FY nos da 45 entre 51 y nos da 0.882. 0.882
482 en función de FAC libras. Entonces vamos a hacer para FZ. FZ, que tiene una distancia de menos 24, es igual a FAC. FAC es la fuerza total, Es la fuerza total que de aquí a aquí, como FAB era la fuerza total, sobre la distancia total 51. Entonces, FZ es igual a FAC sobre 24 sobre 51. Y nos da la fuerza total. FZ nos da 24 entre 51. Nos da 0.470 menos 0.470 en FAC libras. Si te das cuenta, sacamos las componentes en X, Y, Z del cable AD, las componentes X, Y y Z en el cable AD y las componentes X, Y y Z en el cable AC. Ahora voy a hacer el equipo, las condiciones del equilibrio, condiciones de equilibrio, porque estoy viendo estática. Entonces sería la sumatoria de la fuerza en X es igual a la sumatoria de la fuerza en Y, y esto es igual a la sumatoria de la fuerza en Z es igual a 0. Entonces las ecuaciones, voy a sumar lo que hemos venido haciendo desde el principio. La primera ecuación, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La segunda ecuación, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y la tercera ecuación, la sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Recuerda que en este problema nos piden cuánto vale el peso. Entonces vamos a sumar en una ecuación todas las fuerzas en X, en otra ecuación todas las fuerzas en Y y en otra ecuación todas las fuerzas en Z. Deja transcribirlas. Sumamos todas las fuerzas que encontramos para el cable 1, el cable 2 y el cable 3. Sumatoria de fuerza en X es menos 436.8 más 0, que no había fuerza en X, más 0.528 FAB en función. Luego, la sumatoria en las fuerzas en Y sería 756 más 0.849 FAB más 0.882 FAC y el peso. El peso está en el eje de las Y's. Y la fuerza en Z sería 302.4 más 0 menos 470 FAC. Esta la podemos hacer, estas tres ecuaciones son tres ecuaciones con 3 o 2 incógnitas. Estas las podemos resolver por simultáneas, por sustitución, igualación o por matrices, el método que a ti te agrade. Entonces vamos a desarrollarlas, voy a desarrollarlas y te las voy a poner. Vamos a desarrollarlas, pensaba desarrollar y luego presentarlo, pero vamos a desarrollarlo. Agarro la primera ecuación que está aquí, entonces voy a despejar nada más de un lado las que no tengan incógnita, entonces nos da FAB es igual a más 436.8, lo paso sumando, sobre 0.528 y nos da la siguiente cantidad, 436.8, este es punto 8 entre 0.528 y nos da 827, o sea 827.27 libras. Esta es la fuerza del cable AB. Entonces ya tenemos el cable AB. Esta la voy a sustituir aquí. Entonces tomo la segunda ecuación y me daría 756 más 0.849 FAB más 0.882 FAC igual a W.
¿sí? Voy a sustituirlo aquí. ¿Sí? Ahora, no me había fijado que aquí tengo dos incógnitas. Y acá tengo, y en la tercera ecuación, nomás tengo una sola incógnita. Voy a desarrollar primero la última ecuación. Aquí ya tengo FA, pero no me había fijado que era más fácil esta. Entonces voy a desarrollar la tercera ecuación. Me da 302.4 menos 0.470 FAC igual a 0. Entonces despejando, FAC es igual a 302.4 entre 0.470 positivos. Esto nos da 302 entre 0.470 y nos da 624. 642, te digo. 642.55 libras. Esta es la fuerza que hace el cable AC. Ya tenemos AC y AB. Entonces aquí tenemos AB. Voy a sustituir este valor aquí y AC aquí. Y me va a dar el peso. Voy a hacerlo así. Entonces W es igual a 756 más 0.849 que va a multiplicar a AB. AB son 827.27 libras más 0.882 que multiplica a FAC, que multiplica, voy a ponerlo aquí abajo, 642.55 libras, o sea, esta cantidad va aquí. Entonces, desarrollando, W nos da lo siguiente. Dejen desarrollarla. Desarrollando en la calculadora, sumé esto, multipliqué, sumo y me da 2025.081 libras. Esto es lo que pesa el cuerpo en las tensiones. Voy a poner la figura, permítame. Mira, conocemos el cable AB. El cable AB tiene una fuerza de 827.27 libras, de aquí a aquí. El cable FAC AC tiene una fuerza de 642.55 libras. Y el cable ya lo sabemos, este es de perdón, 924 libras. Y perdón, es que se me reseca la garganta. Y el peso de este cuerpo es de 2025.081 libras. Si gustan pueden comprobarlo. Eso es todo para ver que está bien. O dejen comprobarlo, permítame. Chequé el resultado y sí está bien este. Este es el peso que soportan los cables en la figura del peso. Si tienes alguna duda, por favor comunícate conmigo por medio de observaciones debajo del video o en la plataforma. No olvides darle like si te agradó el video. Te pido que des sugerencias para mejorar. ¿Sí? Y te pido que compartas el video, me ayudarías bastante. Gracias.